El mundo de la Lost Media es fascinante. Muchas historias se cuentan a raíz de hechos que pocos recuerdan. Así pues, las comunidades en Internet y las personas se han unido desde siempre para recuperar fragmentos de películas, videojuegos o sus series favoritas. Pero el otro lado de la moneda es a veces más macabro, y esconde en su interior un sinnúmero de casos, que es mejor que permanezcan siendo olvidados por ser bizarros, terribles, o simplemente por mostrar acontecimientos que nadie debería ver. El material audiovisual que están a punto de presenciar, contiene algunos de los casos de materiales perdidos más perturbadores y desconocidos. Así que se recomienda discreción al espectador. Yo soy Pichard Villegas, y bienvenidos a un video más de mi canal. El primer caso que abre este video ocurrió en una comunidad de Discord llamada Perfect World, dedicado a un juego online del mismo nombre. El 27 de julio del año 2019, un usuario de este canal conocido como Menas Shaman, dijo públicamente que iba a acabar con su familia y que iría a la cárcel por ello. Mostrando luego dos imágenes de dos mujeres que yacían inertes en el suelo, con mucho líquido vital alrededor de ellas, las cuales serían su madre y abuela. Algunos miembros del servidor, horrorizados, trataron de buscar dichas imágenes en internet, para verificar que fueran falsas, pero no hallaron coincidencias. Posteriormente, la policía de Ontario, Canadá, de donde era este usuario, entraría a la casa donde se encontraba. Lo que hallaron fue un hallazgo macabro, pues 4 personas se encontraban en el suelo sin signos vitales, incluyendo al padre y hermana de este sujeto. Menas recibió cadena perpetua por estos actos en contra de su familia. Las horribles fotos publicadas por este usuario en Discord nunca fueron reveladas, y por su naturaleza, es mejor que no lo hagan jamás. Asimismo, todo este caso fue recopilado en el documental llamado Perfect World: A Deadly Game. En noviembre de 2005, la Agencia Central de Inteligencia, o conocida como CIA, destruyó 92 cintas de vídeo que documentaban los interrogatorios de 2 sospechosos de Al-Qaeda, Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nasiri. Estas grabaciones, realizadas en 2002 en un centro clandestino en Tailandia, incluían el uso de técnicas de interrogación mejorada, eufemismo para la tortura. A pesar de las peticiones de tribunales y comisiones para revisar este material, fueron eliminadas bajo una orden interna de la agencia. A día de hoy, esas grabaciones nunca serán recuperadas, y su contenido se ha perdido para siempre. En el caso de Stephen Shaun Griffiths, conocido como el caníbal de la ballesta, los detalles de sus crímenes son tan perturbadores como escalofriantes. Griffiths acabó con la existencia de 3 mujeres entre 2009 y 2010 en su apartamento de Bradford, West Yorkshire, donde no solo las privó de la vida, sino que las desmembró y, en algunos casos, se alimentó de partes de ellas. La brutalidad de estos crímenes sacudió a Gran Bretaña, pero lo que pocos saben es que Griffiths documentó sus atrocidades con su teléfono. Durante los actos, filmó y narró el proceso de desmembramiento, conservando también fotos de las víctimas. Aunque parte de la evidencia en video fue recuperada, las autoridades han dejado claro que este material nunca verá la luz pública. En su última y más infame víctima, Susan Eva Mires, este sujeto capturó el horrible acto en las cámaras de seguridad del edificio. Aunque ciertas partes de esta grabación fueron mostradas en televisión, las imágenes más gráficas se mantienen bajo un estricto control, por respeto a las familias de las víctimas y debido a la naturaleza extremadamente perturbadora de los contenidos. Este caso comienza de manera inesperada y perturbadora. En Anchorage, Alaska, una mujer caminaba tranquilamente por la calle cuando se topó con una tarjeta de memoria tirada en el suelo. Probablemente pensó que encontraría fotos olvidadas y podría ayudar a su dueño a recuperarlas. Pero en vez de eso, lo que encontró fue el principio de una pesadilla. La tarjeta estaba etiquetada con un nombre aterrador: homicidio en el Marriott Midtown. Decidiendo que lo mejor era entregarlo a la policía, lo que hallaron en la tarjeta dejó a todos en shock. Múltiples imágenes y vídeos mostraban a un hombre estrangulando a una mujer en una habitación de hotel, además de hacer otros actos que no puedo mencionar acá pero que ya pueden imaginarse. En los vídeos, se podía escuchar al hombre riendo y gritando cosas horribles, como si el sufrimiento ajeno fuera su entretenimiento. Pero lo más inquietante no terminaba ahí. En la tarjeta también había imágenes del cuerpo de la víctima siendo sacado del hotel y transportado hacia un sitio de desecho al sur de la ciudad. Las fotos incluían hasta el vehículo en el que fue trasladada, una camioneta Ford Ranger negra.
La matrícula del vehículo aparecía claramente en las imágenes, un error que guió a la policía directamente hacia el sospechoso. Así fue como las autoridades identificaron al culpable, Brian Smith, un inmigrante sudafricano de 48 años. Lo que hace que este caso sea aún más aterrador es la sensación de que hay más víctimas. El comportamiento de Smith y su retorcida mentalidad sugieren que sus crímenes podrían no haber comenzado ni terminado en Alaska. Las grabaciones encontradas en esa tarjeta SD son solo una parte de una historia mucho más oscura, y probablemente nunca sabremos el alcance total de su maldad. En la madrugada del 8 de junio de 2017, en un supermercado Ace Markets en Pensilvania, todo parecía una noche tranquila. Los empleados estaban cerrando la tienda y reabasteciendo los estantes cuando, poco antes de la 1 a.m., Randy Steyer, de 24 años, bloqueó las salidas del supermercado y, armado con 2 armas de fuego, acabó con la vida de 3 de sus compañeros de trabajo antes de quitarse la vida. Este tipo había estado preparando este ataque durante mucho tiempo. Durante meses, subió vídeos y escribió diarios en línea, revelando sus oscuros pensamientos y detallando sus planes. En estos materiales, hablaba sobre las dificultades personales que lo llevaron a la depresión y mencionaba una fascinación perturbadora por la masacre de Columbine. Veía a los responsables de ese ataque como sus héroes y aspiraba a seguir sus pasos. Aunque Steyer dejó numerosos vídeos y diarios explicando sus motivaciones, muchos de esos materiales han sido eliminados o se han perdido con el tiempo. Las grabaciones originales, incluyendo las de cámaras de seguridad de esa noche, probablemente nunca serán recuperados. Este caso es muy similar al anterior, así que no voy a extenderme demasiado. En septiembre del 2013, Aaron Alexis, un exmarine de los Estados Unidos, atacó mortalmente a 12 personas con un arma larga en las oficinas del Comando de Sistemas Marítimos Navales. Aunque la policía respondió de manera rápida a este ataque, abatiendo a este sujeto, eso no impidió que todo su accionar fuera grabado en las cámaras de seguridad del complejo. Por obvias razones, estas grabaciones nunca han sido ni serán liberadas al público. El 28 de septiembre de 1994, una de las peores tragedias marítimas de Europa ocurrió cuando el navío MS Estonia se hundió en el mar Báltico, cobrando la vida de 852 personas. El Estonia había zarpado ese día con destino a Estocolmo, y aunque el clima era severo, no era inusual para esa temporada. Alrededor de la 1 de la madrugada. Un fuerte golpe metálico fue el primer indicio de que algo andaba mal. Minutos más tarde, el barco empezó a inclinarse peligrosamente. En medio del caos, el agua invadió los compartimientos rápidamente, y muchos de los pasajeros no lograron alcanzar las cubiertas superiores debido a la fuerte inclinación y a las inundaciones. 22 minutos después, la tripulación del Estonia intentó emitir un Mayday. Sin embargo, este primer llamado fue confuso y no siguió los protocolos internacionales, lo que dificultó que los barcos cercanos entendieran la gravedad de la situación. Fue solo después de establecer contacto con el navío Silja Europa, otro ferry en la zona, que el operador del Estonia pronunció la palabra Mayday, aunque para ese entonces el barco ya estaba en condiciones críticas. Lo más desconcertante es que, aparentemente durante algún tiempo, estas grabaciones del Mayday estuvieron desaparecidas, al menos hasta donde pude investigar. Se pensó que esos últimos mensajes de auxilio se habían perdido para siempre en el fondo del mar, junto con el barco. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas transmisiones fueron recuperadas, revelando los últimos instantes de angustia a bordo, a pesar de lo calmado que parecía estar la persona a cargo de la nave, antes del hundimiento. En noviembre del 2019, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, la familia religiosa mormona LeBaron fue atacada por un grupo desconocido de sujetos en un atentado que dejó a 9 víctimas, la mayoría de ellas siendo menores de edad. La familia ya se había visto envuelta en actos criminales en el pasado, por lo que se cree que se metieron con las personas equivocadas. Se dice que los atacantes grabaron el suceso como modo de perpetuar su accionar, pero hasta la fecha, dichas grabaciones no han salido a la luz. Otro caso de Lost Media que involucra a un loquito del centro con un arma de fuego. Ocurrió en China, un 20 de septiembre de 1994, en donde Tian Mingjian, soldado del ejército, acabó con la vida de su sargento y luego a otros soldados dentro de su base militar.
Posteriormente este sujeto conduciría en auto a la ciudad más cercana y acabaría con muchas más personas, entre ellas civiles, policías y otros militares. Un francotirador acabaría con el perpetrador tiempo después. Según lo que se cuenta, el soldado realizó estos horribles actos como forma de protesta ya que su esposa había sido obligada a suspender su embarazo debido a la ley de un solo hijo que se encontraba en vigencia en China. Algo interesante es que mientras una televisora canadiense estaba transmitiendo el macabro acto en vivo, esta transmisión fue interceptada y cancelada por el gobierno chino. Por lo tanto, se cree que hay muchas más grabaciones del suceso, algunas de ellas que fueron grabadas en vivo, que ahora se encuentran sin posibilidad de ser recuperadas. Creo que muchos en la audiencia reconocen el famoso y tétrico caso de Johnstone, considerado como uno de los peores acontecimientos de quitarse la propia vida de forma masiva. Liderada por Jamie Ons, esta secta, que adoctrinaba y lavaba el cerebro a sus creyentes, se cobró la vida de 923 personas quienes tomaron veneno, muchos de ellos en contra de su voluntad. A lo largo de los años, múltiples y perturbadoras grabaciones de aquel día han salido a la luz, pero se cree que la televisora BBC conserva entre sus archivos algunas grabaciones que no han sido recuperadas debido a su naturaleza sensible y por respeto a las víctimas de aquel terrible acto. El siguiente caso es uno bastante fuerte, así que tendré que hacer lo imposible por narrarlo sin tanta censura. The Movie se refiere a una horrible cinta de video perdida del año 2006, protagonizada por un grupo de 12 adolescentes que se grabaron a sí mismos perpetrando terribles actos en contra de una adolescente con discapacidad. Y sí, por desgracia es todo lo que imaginan. Posteriormente pondrían estos metrajes en un DVD que sería vendido por $5, y luego, el material sería subido a YouTube. No voy a detallar el contenido de estas grabaciones, pero pueden encontrar narraciones en internet. Posteriormente y tras un trabajo policial, los perpetradores fueron atrapados y la mayoría de ellos fueron enviados a centros de rehabilitación para adolescentes. Por razones obvias, el metraje nunca ha salido a la luz. Es un caso sin duda bastante siniestro, y que me hubiera gustado documentar más a fondo en un video aparte, pero ya saben cómo es YouTube. Klára Mauerová fue una madre nacida en Checoslovaquia, que desde muy temprana edad poseía ideas místicas o de poderes sobrenaturales debido a la esquizofrenia que padecía. A la edad adulta, se casó y tuvo 2 hijos, y a la par, estudió pedagogía en la universidad, en donde conoció a Bárbara Skarlova, quien padecía una enfermedad huela hacia parecer una niña. Esto le había permitido en el pasado haber engañado a decenas de personas para que la adoptaran y poder cometer crímenes menores evitando que la juzguen, al mismo estilo de la película de la huérfana. Bárbara también convenció a Klára y a su hermana a entrar a una secta religiosa en donde se practicaban todo tipo de actos de abuso hacia la gente, incluyendo el acto de comerse a otros seres humanos. Después de unirse a la secta, Bárbara convenció a las hermanas Mauerová de meter a los 2 hijos de Klára dentro de una jaula y dejarlos en el sótano. Las cosas que les hicieron a los hijos son demasiado gráficas para tan siquiera intentar mencionarlas acá, pero pueden buscarlas en internet si así lo desean. Estos actos crueles continuaron por todo un año, hasta mayo del 2007, en donde un vecino instaló una cámara de bebé para vigilar a su hijo, e interceptó la señal de video de uno de los menores atrapados en el sótano y debido a esto, la policía pudo capturar a los responsables. Solo uno de los hijos de Klára sobrevivió y su testimonio fue clave para encarcelar a los miembros de esta secta. En ese sentido, las grabaciones que pudo obtener el vecino a través de su cámara de vigilancia se entregaron a la policía y es más que seguro que nunca resurjan en internet. Si son fanáticos del cine de terror como yo, conocerán la saga de películas Jeepers Creepers. Pues resulta que el director de las 3 películas de esta saga, Víctor Salva, realizó horribles y despreciables actos, que por desgracia, quedaron grabados en video. Resulta ser que durante las filmaciones de la película Clan House, este sujeto abusó de uno de los niños actores que protagonizaba la película, quien para ese entonces tenía 12 años. Lo lamentable es que por estos actos, el director solo recibió una pena de 3 años, de la cual solo cumplió 15 meses antes de salir en libertad, y lejos de desaparecer del ojo público, siguió dirigiendo películas como si no hubiera pasado nada. Hasta la fecha, se desconoce qué sucedió con las grabaciones monstruosas del abuso de este sujeto, pero sin duda alguna es un caso de Lost Media que puedo asegurar que nadie desea recuperar.
David Fuller fue arrestado en 2020 tras una larga investigación que reveló una espeluznante serie de delitos en Reino Unido. Este sujeto trabajó en varios hospitales, lo que le permitió tener acceso a áreas restringidas como las morgues. En 1987, cometió un doble crimen al acabar con la vida de 2 mujeres en su casa. Durante décadas, estos casos permanecieron sin resolver, hasta que la tecnología de ADN condujo a la policía a Fuller, más de 30 años después. Sin embargo, lo que inicialmente parecía la captura de un criminal, pronto reveló algo mucho más siniestro. Durante la investigación, cuando la policía registró la casa de Fuller, descubrieron cientos de horas de material grabado en video que documentaba una serie de abusos y vejaciones cometidos por él. Pero lo más estremecedor fue que estos actos no fueron realizados contra personas vivas. Fuller había abusado de cuerpos en las morgues de los hospitales donde trabajaba. Las víctimas iban desde adolescentes hasta mujeres mayores, y algunas de ellas no habrían sido identificadas hasta el día de hoy. Entre los hallazgos, las autoridades encontraron evidencias de que Fuller había profanado a más de 100 cuerpos durante un período de más de 12 años. Grabó muchas de estas atrocidades en video, guardando los archivos en dispositivos electrónicos en su hogar. Fuller aprovechaba sus turnos nocturnos para entrar a las morgues y cometer estos actos, completamente seguro de que nunca sería atrapado. Aunque se recuperaron algunas grabaciones de sus crímenes, una parte considerable de los vídeos que documentaban estos actos no se ha encontrado. Se cree que muchas de estas grabaciones han desaparecido o han sido destruidas para siempre. El siguiente hecho es un acontecimiento triste y perturbador que pocos recuerdan, ya que el paso del tiempo se ha encargado que muchos desconozcan de su existencia. El genocidio de Ruanda es uno de los episodios más oscuros de la historia moderna, y un claro ejemplo de cómo las palabras y los medios de comunicación pueden ser armas de destrucción masiva. Entre abril y julio de 1994, más de 800,000 personas de la etnia Tutsi, junto con Hutus moderados y otros grupos, fueron brutalmente despojadas de su vida. La masacre fue llevada a cabo principalmente por la mayoría Hutu, incitada por un odio visceral alimentado durante años. Un aspecto especialmente perturbador de este genocidio fue el papel que jugó la Radio-Televisión Libre des Mille Collines, o para abreviar, RTLM. Esta emisora, que comenzó sus transmisiones en 1993 con un enfoque de entretenimiento y música popular, cambió su tono radicalmente en abril de 1994, después del asesinato del presidente Hutu Juvenal Habyarimana. Desde ese momento, la radio comenzó a emitir mensajes llenos de odio hacia los Tutsis, refiriéndose a ellos como cucarachas y animando a los Hutus a exterminarlos. Estos discursos también incluían detalles sobre las ubicaciones donde los Tutsis se refugiaban, incitando al odio. RTLM se convirtió en una herramienta clave para avivar la violencia, propagando una narrativa de odio extremo. La participación de algunos líderes religiosos y políticos hizo que los mensajes fueran aún más devastadores. La radio no solo incitaba a la violencia, sino que también se burlaba de los esfuerzos del Frente Patriótico Ruandés y de las fuerzas internacionales para frenar el genocidio. Aunque la RTLM cesó sus transmisiones en julio de 1994, la mayor parte de sus grabaciones no están disponibles para el público. Se sabe que algunas de ellas han sido utilizadas en los juicios contra los responsables del genocidio, pero nunca se han hecho accesibles en su totalidad. Existen fragmentos muy cortos en YouTube y en algunos documentales, donde se pueden escuchar breves extractos de los discursos llenos de odio que emanaban de la emisora. Gracias a Diana Valladares, la persona que me etiquetó en un post de Facebook al respecto de este caso. A inicios del 2020, el conocido youtuber español Jordi Wild sorprendió a sus seguidores con un video que pronto se volvería una de las anécdotas más inquietantes de su canal. En este video, Jordi compartía una experiencia perturbadora de su etapa como actor. Relató cómo, durante un proyecto actoral, un productor comenzó a acosarlo y a insinuarse de manera inapropiada con él. La situación fue a peor cuando el productor, al ver que Jordi no aceptaba sus insinuaciones, lo amenazó con arruinar su carrera si no accedía a sus peticiones. Sin embargo, este relato no permanecería en línea por mucho tiempo.
Poco después de publicarlo, Jordi Wild decidió borrar el video sin ofrecer demasiadas explicaciones al respecto. Hoy en día, el video ya no está disponible, y su desaparición ha dejado a muchos preguntándose por qué decidió eliminarlo y qué podría haber detrás de esa decisión. En ese mismo sentido, el youtuber también es recordado por eliminar antiguos vídeos de él jugando videojuegos explícitos para adultos y otros haciendo retos también subidos de tono, con su exnovia Natalipa. El youtuber Versgamer también tendría una controversia similar, cuando en el año 2014 subiría una serie de un videojuego para adultos de Sonic, la cual promocionaba con títulos sugerentes y bastante clickbaiteros. Esto era especialmente desagradable puesto que la mayoría de sus seguidores eran menores de edad. Por obvios motivos, esos vídeos son actualmente lost media y es más que seguro que nunca resurjan. ¿Conoces otros casos de lost media de youtubers? Me gustaría saberlos en los comentarios. Otro caso bizarro es el del youtuber Burnett Show, quien fue odiado en redes sociales por no solo reaccionar a vídeos de índole horrible en directo, sino por también brindar los links de dichos vídeos para sus espectadores. El punto más bajo de este creador de contenido llegó cuando reaccionó al infame video de Daisy, el cual seguramente muchos aquí ya conocen. Hoy en día todos estos vídeos son lost media en su mayoría, a excepción de pequeños fragmentos en vídeos de crítica. La muerte de Sergio Rod es una de las historias más impactantes del devastador terremoto de la Ciudad de México en 1985. Sergio Rod, junto con Gustavo Armando Calderón, estaban al aire en el programa matutino Batas, Pijamas y Pantuflas cuando la tragedia los alcanzó. Este programa, emitido en Radio Fórmula, acompañaba a sus oyentes cada mañana con noticias y música, hasta que todo cambió el 19 de septiembre de 1985. A las 7:17 de la mañana, un terremoto de 8.1 grados Richter sacudió la ciudad, y Sergio, con la calma que lo caracterizaba, intentó tranquilizar a su audiencia. Según los testimonios, sus últimas palabras fueron: "Calma, mucha calma, no tengan miedo, el movimiento es leve, bye. Está muy fuerte, tranquilos, vamos a llamar la cal". En ese instante, la transmisión se cortó abruptamente. El edificio de Radio Fórmula, ubicado en el centro de la ciudad, colapsó debido al terremoto, enterrando a los locutores y al equipo de producción bajo los escombros. Sergio Rod y Gustavo Calderón no sobrevivieron. El audio de ese momento se perdió tras el colapso de la estación. No se sabe si Radio Fórmula tiene una copia guardada o si desapareció para siempre. Lo único que queda de aquella transmisión son los recuerdos de los que alcanzaron a escuchar esos últimos segundos, pero las grabaciones originales ya no están disponibles. Y tras esto, finalizamos el video de hoy. ¿Qué opinas acerca de los casos presentados? Los estaré leyendo en la sección de comentarios. Mi nombre es Pichard Villegas, nos vemos pronto. Hasta luego.